y les comparto pantalla. Voy a apagar la cámara como la máquina está muy lenta para que eso no nos vaya a interferir y probar ahí señal. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar aquí un poco para acordarnos de esta imagen que estuvimos estudiando la vez anterior, la cual resumía de alguna manera el fenómeno de transporte que estamos estudiando. Recordemos que conversamos sobre de dónde nacía la necesidad de transportarse. Entonces hablamos básicamente de que se conjugaban un par de factores. El primero de ellos es que las personas o la sociedad dentro de la cual nosotros estamos haciendo el análisis de la movilidad, en esa sociedad existe una serie de actividades que las personas realizan y eso es lo primero. Hay una necesidad de realizar un consumo de bienes y servicios, una serie de actividades socioeconómicas que se realizan en ese territorio. Eso es la primera necesidad que surge, y esas necesidades o esas actividades que se realizan en ese territorio están distribuidas espacialmente de tal manera que algunas de ellas tienen la condición en la cual el origen o quien demanda ese bien y servicio está separado espacialmente del sitio de donde ese bien y servicio ese bien o servicio se ofrece. Entonces, esa separación espacial hace que surja la necesidad de desplazarse, ya sea quien ofrece el bien o el servicio o quien demanda ese bien y servicio debe desplazarse para pues que se pueda realizar esa actividad de consumo. Y de ahí es que entonces se deriva la demanda de transporte. Y por eso decimos o le llamamos a la demanda de transporte que es una demanda derivada, porque no se demanda en sí misma y las personas no viajan simplemente por viajar, sino que viajan para satisfacer esas necesidades. Ahora, ¿por qué eso es importante? Y nosotros queremos que esas necesidades o esas actividades de consumo de bienes o servicios se den, pues precisamente porque la sociedad pues en gran medida está basada en que esas actividades se ejecuten y el desarrollo económico se va a dar en la medida en que propiciemos que esas actividades, las actividades de trabajo, de estudio, de recreación, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos como ingenieros civiles y bueno, como planificadores del sistema es facilitar el que esas actividades se realicen y que la sociedad pues entonces esté activa y promover el desarrollo económico, social, cultural, etcétera, el bienestar en general de la sociedad. Es lo que queremos hacer, queremos propiciar que esas actividades se puedan realizar y que se realicen de la manera más eficiente posible, ¿verdad? De la forma más sencilla, que propiciar que más actividades en la medida de lo posible se realicen y que el traslado de las personas o de las mercaderías a los sitios en donde deben moverse para que la actividad se realice, ese traslado se haga de la manera más eficiente posible, al menor costo posible. Entonces se hagan una mayor cantidad de actividades, que el traslado necesario para que las actividades se realicen sea al menor costo posible, y no solo eso, sino que esa actividad de traslado, como
como mencionamos la vez anterior, genera externalidades. Eso es inevitable. Todo sistema de transporte genera externalidades. Y entonces nosotros queremos, como tercer punto, que esas externalidades sean las mínimas posibles. Ese es de alguna manera, resumen, lo que nosotros queremos hacer. Entonces, repito, propiciar una mayor realización de actividades socioeconómicas, la mayor posible, que los traslados que sean necesarios para que esas actividades se realicen se hagan al menor costo posible y que se genere el menor impacto también de ese movimiento de personas y de mercaderías. Eso entonces es, de alguna manera, nuestro objetivo y pues queremos entonces estudiar algunas herramientas que nos permitan entender mejor o poder modelar ese fenómeno de movilización de personas y materiales, poderlo modelar, pero por otro lado, pues planificar que esa movilización se cumpla esos requisitos. Bien, también en esa línea, entonces, comenzando a entender el fenómeno, decíamos que sabiendo que el transporte o la movilidad surge de las actividades y de la ubicación espacial de esas actividades, entonces hemos llamado a el elemento que conforma el uso del suelo, el territorio que estamos estudiando sobre el cual se realizan todas estas actividades, le hemos llamado así, ¿verdad? Sistema de actividades, y está representado aquí por esta esfera con la letra A. Y dijimos también entonces que la demanda de transporte o la demanda de movilidad está asociada estrictamente al sistema de actividades. Entonces, lo que vamos a ver pues el día de hoy es que entonces vamos a llamar demanda de transporte a una función, ¿verdad?, de demanda por transporte, demanda de servicios de movilización, que está asociado a cada sistema de actividades y que permite determinar el volumen V de flujos como una función del nivel del servicio. Es decir, vamos a tal vez devolvámonos por acá. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Déjenme mover esta barrita por acá. Ok. Entonces lo que estamos diciendo es que dado un sistema de actividades como el que tenemos por acá, el sistema A, nosotros podríamos asociar a este sistema de actividades una curva de demanda que tendría esta forma, donde nosotros tendríamos por acá la cantidad de viajes que se están demandando. Este eje horizontal serían los viajes. Y la función de demanda lo que nos dice es lo siguiente, asocia la cantidad de viajes. Recordemos que la relación al final, la relación entre el sistema de actividades y el sistema de transportes nos va a dar el patrón de flujos. El patrón de flujos se va a expresar a través de dos términos que decíamos que eran los viajes en sí mismos y el costo al que esos viajes se realizan. Entonces este otro eje de aquí va a ser un eje de costo, ¿verdad? Porque realizar los viajes no es gratuito, tiene un costo asociado. Ese costo asociado, como vamos a ver más adelante, va a estar compuesto de elementos directamente monetarios, como por ejemplo el precio del pasaje del bus o el costo de la gasolina que consumo al moverme en el carro, etc. Y esos serían elementos propiamente monetarios, pero también elementos no monetarios, como el tiempo de viaje. Cada viaje que se realice va a requerir necesariamente el consumo de tiempo. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a sumar en una función de costo que vamos a llamar generalizado. Ese costo generalizado representa, lo podemos llamar así, directamente costo, o ese costo lo que representa es un determinado nivel de servicio asociado
a los viajes que se realizan. Entonces, cuando los viajes se hacen de forma eficiente, podemos decir que se están ejecutando con un nivel de servicio muy alto o lo que es lo mismo, un costo bajo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a representarlo a través de un valor costo, ¿verdad? No a través de un valor nivel de servicio, porque, bueno, vamos a hacerlo a las dos. Nada más. Si esto fuera nivel de servicio y esto fueran los viajes, entonces, decíamos, los viajes podrían estarse realizando con un nivel de servicio muy bueno, muy alto, ¿verdad? Con valores muy altos. Y cuando el nivel de servicio es muy alto, entonces la cantidad de viajes o las personas, la cantidad de actividades que se van a promover, que se realicen, son muchas. Entonces mucha gente va a querer viajar. Cuando el nivel de servicio es alto, la cantidad de viajes que se van a hacer va a ser una cantidad muy grande de viajes, ¿verdad? Vamos a estar, digamos que por aquí. Y cuando el nivel de servicio es bajo, la cantidad de viajes que se van a querer hacer, ¿verdad? Porque al tener que trasladarse y tener un nivel de servicio muy pobre, muy malo, pocas personas van a querer desplazarse y muchas actividades no se van a realizar. Entonces vamos a tener, en ese caso, pocos viajes. Entonces, en ese caso, la demanda se vería de esta forma, ¿no? Niveles de servicio altos, muchos viajes realizándose, muchas actividades. Nivel de servicio bajo, pocos viajes, pocas actividades realizando. Entonces tendría esta forma. Si es que lo representamos a través de nivel de servicio, lo cual no es muy usual, ¿verdad? En los análisis que nosotros vamos a estudiar y las herramientas, no lo representamos a través de un nivel de servicio, sino que lo representamos a través de costo. Entonces, en ese caso, más bien la curva sería más bien descendente. Lo que quiere decir es que cuando el costo es muy alto, eso equivaldría a un nivel de servicio bajo, entonces se realizan pocos viajes. Y cuando el costo va disminuyendo, eso es equivalente a que el nivel de servicio vaya mejorando. Entonces, al disminuir, más bien, más viajes se realizan. ¿Okay? Entonces, voy a borrar esto de aquí, lo voy a dejar solamente a través de función de costo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, decíamos la cantidad de viajes y por acá el costo. La curva, entonces, de demanda se va a parecer a algo como esto. Entonces, repito, cuando el costo de los viajes es muy alto, va a haber poco incentivo a viajar, las personas van a realizar pocos viajes y cuando el costo disminuye, entonces se van a hacer más viajes. Bien, entonces va a existir una curva que va a tener esta forma y esta curva es la que nosotros estaríamos llamando la curva de demanda. La forma que tiene esta curva debe depender de los gustos y preferencias de las personas y de la disposición que ellos van a tener por pagar ese costo de viaje para ir a realizar sus actividades. Y en general, fíjense que es una curva que relaciona distintas posibilidades, ¿verdad? Como decíamos, para este mismo sistema de actividades, sin que el sistema de actividades cambie, para un sistema de actividades dado, hay para un sistema A, vamos a decirle por ejemplo 1, va a tener asociado una función, una curva de demanda 1. Sería esta curva de acá. ¿Sí? Con el mismo sistema de actividades va a existir todo un potencial de cantidad de viajes. Entonces, yo tengo un sistema de actividades que se está realizando, tengo ciertas actividades que se realizan en determinados lugares, hay producción de bienes, hay trabajos que hay que hacer, personas que están dispuestas a realizar esos trabajos, hay zonas turísticas que visitar, las personas pueden tener
un deseo de conocer o viajar a esos lugares, etc. Aquí todo esto está ya determinado, ubicado espacialmente y en una determinada intensidad se pueden realizar esas actividades. Ahora, ¿cuántas de esas actividades se van a realizar y cuánta gente se va a desplazar para consumir esos bienes o para ofrecer bienes o servicios? Eso va a depender de cuál es el costo al que esos viajes se realizan. Entonces, sin que yo cambie el sistema de actividades, tengo toda una curva de posibilidades de viajes que se van a realizar. La gente estaría dispuesta a viajar más y a que más actividades se realicen en la medida en que los costos de transporte sean bajos. Pero si el costo de transporte es alto, se van a realizar menos viajes. Entonces nosotros, como planificadores del sistema, lo que vamos a querer es que el costo asociado a los viajes sea lo menor posible. Tratar de bajar este costo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de nuestros objetivos es que se realice la mayor cantidad de actividades posibles aquí. Entonces yo voy a querer bajar el costo. Bueno, en la medida en que yo baje el costo, yo voy a tener la respuesta que ando buscando, que es que se hagan más viajes, porque si se hacen más viajes implica más actividades realizándose, ¿verdad? Esa es una posibilidad de actuar en el sistema. Pero lo que sé es que a este sistema de actividades está asociado una curva de demanda que me da todas estas posibilidades de la cantidad de viajes que se hagan. Entonces, cuando yo me desplazo a lo largo de esta curva, vean que yo me puedo desplazar y yo podría tener como escenario cualquier punto sobre esta curva sin que el sistema de actividades haya cambiado, es el mismo, no hay más gente, ni hay ni más ni menos gente, ni se ofrecen más ni menos servicios, ni nada en el territorio ha cambiado, todo está ubicado donde está ubicado y no hay nada nuevo. Entonces, con el mismo sistema de actividades hay toda un potencial de escenarios que podrían darse en términos de la cantidad de viajes que se realicen, según sea el costo al que esos viajes se puedan hacer. Entonces, a ese sistema de actividades hay una curva de demanda asociada. Y al moverme sobre esa curva, nosotros no estamos hablando de cambios en la demanda sigue siendo la misma porque la curva es la misma. Ahí estaríamos hablando de cuál es la cantidad demandada de viajes. Entonces, se demandan pocos viajes, si el costo es alto, se demandan muchos viajes, si el costo es bajo, pero ahí no hay cambios en la demanda, sino en la cantidad demandada. ¿Cuándo habría un cambio en la demanda? Hay un cambio en la demanda cuando yo cambio de curva completa. ¿Verdad? Si ya yo me desplazo a esta curva de color naranja, implica que ahí hay un cambio de demanda. Ese cambio de demanda se da cuando el sistema de actividades completo cambia, ¿verdad? Sí. Disculpen que es que estaba viendo un mensaje que enviaron por el chat. Entonces, de nuevo, si yo tengo un sistema de actividades con ciertas características, este sistema de actividades va a tener entonces asociado esta primer curva de demanda. Aquí tenemos viajes y aquí costo. Ahora, si el sistema de actividades cambia, vamos a decir, ahora tenemos un sistema de actividades 2. ¿Por qué cambió el sistema de actividades? ¿Alguien podría decirme alguna razón por la cual el sistema de actividades podría estar distinto? Puede ser lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, los cambios que ha generado la pandemia, sobre todo los cambios sanitarios, las restricciones sanitarias, donde el gobierno te dice, bueno, estas actividades pueden realizarse y estas no. O si usted quiere
realizar las actividades, lo puedes realizar bajo estas condiciones, ¿verdad? Cuando te dicen, por ejemplo, o te decían antes, bueno, los restaurantes no pueden abrir, solamente pueden dar servicio a domicilio, ¿verdad? Entonces está cambiando la dinámica de ahí del sistema de actividades, entonces la actividad se modificó, lo que se ofrece es diferente y eso evidentemente está generando un cambio en el sistema de actividades, o te dice, estas actividades solamente se pueden ofrecer en tal horario, de tal hora a tal hora, después tienen que cerrar. O la cantidad máxima de personas que usted puede recibir, la capacidad de las actividades, vamos a disminuirla, ¿verdad? Todos esos aforos que han definido, eso es un cambio en el sistema de actividades. ¿Okay? Otro cambio en el sistema de actividades puede ser cambios en la población, ¿verdad? Porque todas estas variables, estas características, cualquier variable que me represente quiénes están, dónde están ubicados, qué actividades se realizan, bajo qué características se realizan esas actividades. Dentro del territorio que yo estudio, cualquiera de estas variables cambian, es un cambio en el sistema de actividades. Por ejemplo, todos los años, ya de por sí la población cambia, tanto en cantidad como en composición de la población, ¿verdad? Las personas vamos creciendo y ahora menos personas se casan y cuando se casan menos tienen menor cantidad de hijos. Entonces, el crecimiento de la población va disminuyendo. Además, eso hace que la población se vaya envejeciendo. Entonces, todos esos cambios en población son cambios que se generan en el sistema de actividades. Entonces, ya solamente por ese cambio en la cantidad y composición poblacional hace que el sistema de actividades año con año cambie. Entonces, ese sistema de actividades al cambiar implica que va a tener asociada una curva de demanda distinta, ¿no? Entonces, aquí, cuando el sistema de actividades cambia, lo que implica una curva distinta de demanda, aquí es cuando nosotros decimos que hubo un cambio en la demanda de transporte. Por lo tanto, la demanda de transporte cambia sí y solo sí cambia el sistema de actividades. Ahí hay un cambio en demanda. Si no, todo lo demás son cambios en cantidad demandada. ¿Okay? Eso queda claro, ese concepto. Entonces, espero que sí. Y entonces, alguien que me dé un ejemplo de un cambio concreto que puede generar un cambio en la demanda de transporte. ¿Qué hago yo para que la demanda de transporte cambie y que no sea, digamos, relacionado ahorita con el ejemplo que se dio antes, que era pues, todo el tema de restricción sanitaria por el COVID? ¿Algún otro ejemplo? Cambio en alguna variable que cambia la demanda de transporte. La construcción de un inmueble podría ser. Correcto. Yo hago la construcción de un centro comercial en un determinado lugar. Eso es un cambio en el uso del suelo. Estoy construyendo una infraestructura en la cual se van a brindar una serie de servicios y venta de bienes en un lugar que no existía. Ese cambio en actividades es un cambio en el sistema de actividades, va a generar un cambio en la demanda, ¿verdad? Ahora, viajes que pasaban tal vez al frente de la calle donde se construyó ese mall, esos viajes van a ser siendo los mismos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cambiar el propósito del viaje. Además, a lo mejor la gente sale del trabajo y en lugar de irse para su casa directamente, va a hacer un viaje que antes no hacía. Y es que va del trabajo al mall a comer o al cine o a comprar algo, ¿no? Y luego se va para su casa. Bueno, hizo un viaje nuevo, ¿verdad? No es el mismo viaje que hacía regularmente desde su trabajo a su casa. Ahora hizo un viaje del trabajo al mall de compras, por ejemplo, y luego otro viaje del mall a la casa. Solo eso es un cambio en la demanda. Además, personas que no tenían contemplado y que no hacían esos viajes a ese centro comercial porque no existían, ahora se hacen viajes completamente nuevos. Gente que estaba ahí en su casa y bueno, pues decide ir a
al mall a comer o a comerse un helado, lo que sea. Entonces, efectivamente, ese es un cambio en el uso del suelo que hace que la demanda cambie. Muy bien. Entonces, de nuevo, solamente cuando el sistema de actividades cambie, hay un cambio en la demanda. Si no, la demanda no cambia. La demanda no cambia si algo en el sistema de actividades no cambió. Pueden haber cambios en el patrón de flujos. Pueden haber cambios en la cantidad demandada. Pero esos no van a ser provocados por cambios en el sistema de actividades y por lo tanto no van a ser cambios de demanda, sino cambios en cantidad demandada. Porque está la otra parte de la historia que es el sistema de transportes, ¿no? Entonces dijimos, hasta el momento lo que hemos hablado es de esa necesidad de transportarse, de dónde es que surge de las actividades que se realizan en ese territorio y cómo están ubicadas espacialmente esas actividades. Ahora, de ahí surge la demanda de transporte. Las actividades que se quieren hacer es realmente lo que se demandan esos bienes y esos servicios, pero como están ubicados espacialmente con separación entre quien ofrece y quien demanda ese servicio, hay que moverse, hay que desplazarse. Entonces ahí surge la demanda. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Y que el comportamiento es este, ¿no? Las personas dicen, bueno, viajo en la medida en que el costo yo esté dispuesto a pagarlo. Costos bajos, muchas personas van a estar, costos bajos aquí. Muchas personas van a estar dispuestas a pagarlas, a pagar ese costo de viaje, pero costos muy altos, solo pocas personas van a estar dispuestos a pagar ese costo. Ese es meramente comportamiento asociado al sistema de actividades y las personas que están aquí. Ahora, para que esto suceda, alguno de estos puntos suceda, necesito ofrecer un sistema de transporte. Entonces, ese sistema de transporte está, como vimos, formado por tres elementos: una infraestructura, unos vehículos y unas reglas de operación o un sistema de gestión de la operación de estos vehículos en esa infraestructura. Entonces, estos tres elementos conforman el sistema T. Entonces, en el caso del sistema T, según sea la infraestructura, las características de la infraestructura que yo construí, las características de los vehículos que yo ponga a operar aquí y también dependiendo de la gestión que yo haga de esos vehículos en esa infraestructura, yo voy a tener asociado una curva de nivel de servicio. ¿Verdad? Todos los sistemas tienen una curva de nivel de servicio, todos los sistemas de transporte. Esa curva de nivel de servicio lo que me dice es que, bueno, el sistema normalmente va a tener una capacidad limitada. No puede movilizar todas las cantidades que a mí se me ocurran, sino que tiene una capacidad. Son sistemas que se saturan. Entonces, conforme yo lo voy llenando, el sistema de transporte que cree, voy llenando esta infraestructura, los vehículos, etcétera. Entonces, conforme yo la voy llenando, el nivel, el sistema se va saturando y entonces el costo asociado a los viajes aumenta. Entonces ahí, según sea la cantidad de viajes que yo realice en el sistema, el costo va a ir creciendo. ¿Ok? Y vamos a hacer esta flechita un poquito más para acá. Normalmente uno va a modelar esto, bueno, por lo menos teóricamente, como una asíntota a un determinado valor, que es este, que es la capacidad, ¿verdad? Es digamos, la cantidad máxima de viajes que se puede hacer. O a lo que le llamamos capacidad. Esta es la capacidad del sistema. Entonces, si el sistema lo van a usar pocas personas, se van a hacer pocos viajes, el costo asociado a cada viaje, el costo promedio de viajes es bajo. Pero conforme se va llenando el sistema, entonces el costo va aumentando. Esta curva entonces, que es la curva de oferta, la oferta de transporte es una curva de nivel de servicio.
¿sí? O la podemos llamar como curva de nivel de servicio, aunque aquí también la vamos a estar representando normalmente a través del costo. Igual que hice antes, si la representara a través de curva de nivel de servicio, más bien sería una cosa así, ¿verdad? Porque yo en niveles de servicio más bien asociaría un valor alto como un buen nivel de servicio y un valor bajo como un mal nivel de servicio. Aquí el nivel de servicio aumenta o mejora y aquí disminuye. Entonces, más bien ahí el comportamiento sería de la siguiente manera. Si pocas personas usan el sistema, el nivel de servicio es alto. Y cada vez, conforme más personas utilizan el sistema, el nivel de servicio va cayendo. Y aquí digamos que igual, de forma asintótica a un valor máximo de capacidad. Como una curva de nivel de servicio, más bien sería así. Pero para nuestros efectos, nosotros no vamos a utilizar este tipo de representación, sino más bien esta. Entonces nos vamos a ir acostumbrando más bien a que todo lo representamos a través de un costo. Muy bien, entonces esta sería la curva que está asociada a mi infraestructura, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy sencillo de curvas como estas, como una carretera de 2 carriles. Vamos a suponer que nuestro sistema es algo muy sencillo, tenemos un origen, un destino, nada más, todo el sistema de actividades está representado ahí, en ese origen y ese destino. Solamente existe eso, y hay una carretera en medio. Entonces hay una carretera, esa carretera me va a decir cuál es la cantidad máxima de vehículos por hora que pueden circular por allí. Ese valor máximo normalmente van a ser como en el orden de máximo unos 3.600 vehículos por hora en los dos sentidos de circulación, más o menos unos 1.800 por ahí por sentido. Ese es este valor, ¿verdad? Ese es el límite. Entonces yo la carretera la puedo ir llenando en el límite cuando la velocidad es, cuando la cantidad de vehículos es 0. Si yo el costo lo asocio a costo monetario, por ejemplo, vamos a suponer que tengo que pagar un peaje en esa carretera, entonces va a haber hay un valor mínimo de costo, que es vamos a llamar el costo a flujo libre cuando no hay vehículos en la carretera, y a partir de ahí, conforme yo voy llenando la carretera, bueno, todos van a seguir pagando el mismo peaje, que es este valor, pero conforme la carretera se llena, hay que considerar también el tiempo de viaje, ¿verdad? Entonces aquí también hay un tiempo de viaje mínimo que ya está sumado aquí, pero conforme la carretera se llena, el tiempo de viaje aumenta porque la carretera se satura. Entonces esa es una curva de nivel de servicio o de costo asociado a una carretera, a un tipo de infraestructura en particular, tiene una forma así. ¿Okay? Luego esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero fíjense entonces que toda esta curva está asociada a la misma infraestructura, al mismo sistema de transportes. Lo que pasa es que cada punto representa una distinta condición. Es cuántas personas usan ese sistema que yo estoy ofreciendo. Si lo usan poco, el costo es bajo. Si lo usan muchas, el costo es más alto. Entonces hay toda una gama de posibilidades según sea la cantidad de gente que lo utilice. Pero en definitiva, la curva en sí misma está asociada a un sistema de transporte. Entonces, como hicimos antes, igual. Entonces, si hay un sistema de transporte, que es el inicial, que tenemos, va a tener asociado una curva de oferta. Esta curva. Oferta 1. Para que cambie esta cosa, tiene que cambiar el sistema de transporte. Si el sistema de transporte cambia a una segunda condición, porque, por ejemplo, le pongo más carriles a la carretera y entonces aumento la capacidad y entonces ahora su curva de nivel de servicio va a ser distinta, entonces tengo una oferta número 2. ¿No? Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, esa oferta podría ser una curva como esta. Sería la oferta 2. Entonces ya tiene aquí más capacidad. Entonces, aquí hay un cambio en la oferta.
ese cambio en la oferta ocurre porque cambié el sistema de transporte. ¿Qué cambia el sistema? Cualquiera de estas cosas. Puedo cambiar la infraestructura, puedo cambiar los vehículos o puedo cambiar cómo operan, cuál es el sistema de operación o gestión de estos vehículos en infraestructura. ¿Okay? Alguien que me dé un ejemplo entonces de un cambio, a lo mejor de algo que está ocurriendo en este momento, de ejemplos reales de cambios en el sistema de transporte y que por lo tanto eso me va a cambiar la oferta. El tren, tal vez, ¿no? Sí, si llegamos a desarrollar el tren eléctrico, entonces ahí estoy haciendo un cambio, bueno, estoy generando cambios en los tres elementos, ¿verdad? Porque necesitaría construir, se construiría una infraestructura nueva específica para un modo de transporte, pero eso implica que, bueno, que unos tramos del tren, bueno, hay que cambiar las vías, hay que cambiar, además se supone que algunas partes van a ir aéreas, etcétera. Hay nuevas estaciones, toda una infraestructura nueva. Se pone unos vehículos que son unos trenes también que son distintos. Se supone que son trenes con más capacidad, además con una mayor velocidad de circulación. Y bueno, y claramente hay que definir cuál es el sistema de operación de ese tren, las frecuencias. Entonces, ese sería un cambio que generaría, en este caso, cambio en todo, como decía, infraestructura, vehículos, y hay que definirle una operación, y eso va a cambiar la oferta. Entonces cambia la oferta de transporte dado ese cambio en el sistema. Muy bien, ¿algún otro ejemplo? Tal vez los desniveles que se están construyendo. Por ejemplo, circunvalación. Bueno, aquí en circunvalación, los cambios en Guadalupe y en Bandera, esos son cambios directamente sobre la infraestructura propiamente dicha. También el nuevo viaducto que se está haciendo en circunvalación norte, ¿verdad? Ese anillo, se cierra ya finalmente el anillo de circunvalación. Esa conexión va a generar cambios en la oferta, va a cambiar completamente la redistribución de los viajes también, pero como vamos a ver, por un efecto de este equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero bueno, ese cambio propiamente, la infraestructura que se construye, lo que hace es ofrecer entonces unas curvas de niveles de servicio o de costos de los viajes distintas. Eso es un cambio en la oferta. Muy bien. Entonces ya tenemos, vean que de alguna manera ya estamos identificando cómo podemos nosotros modelar este fenómeno, ¿verdad? Yo tendría que traducir el sistema de actividades a esto, a unas curvas o de alguna manera modelar la demanda, unas curvas de demanda que me digan cuando yo hago un cambio en el sistema de actividades, cómo me va a cambiar la cantidad de viajes que se hacen. Por otro lado, estamos viendo que el sistema de transporte yo lo tengo que representar a través de curvas de nivel de servicio, curvas de operación que me digan, según la cantidad de gente que la use, qué costo va a tener, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tengo que modelar. ¿Para qué? Para que en conjunto yo pueda entonces representar lo que ocurre en el sistema, que es el patrón de flujos, ¿verdad? Entonces, haríamos una cosa como esta. Si yo tengo, entonces, por un lado, ya forma de representar cómo responde la cantidad de viajes según sea el sistema de actividades, voy a tener entonces una curva de demanda. Represento mi infraestructura y los vehículos y todo eso en curvas que me dicen cómo opera eso, qué costo ofrecen según la cantidad de gente que lo está usando. Entonces estoy representando eso a través de una curva de oferta. Esta sería la oferta y esta sería la demanda. De nuevo, esta demanda está asociada a las características del sistema de actividades como está hoy.
La oferta representa entonces el sistema de transporte con las características con las que se están ofreciendo hoy. Y estas cosas, estas dos curvas, me van a dar entonces un equilibrio. ¿Verdad? Ese equilibrio, ¿qué es lo que me dice? Bueno, que según estos costos que ofrece el sistema, ciertas personas, cierta cantidad de personas están dispuestas a pagar esos costos. Por ejemplo, este costo tan bajo o costos tan bajos como los que tenemos aquí al inicio, voy a hacer esta línea aquí. En esta condición, lo que dice es que para esta cantidad de personas viajando, esta cantidad V, el costo que ofrecería el sistema es de este valor, de esta magnitud. Y ese costo de esa magnitud, fíjense que estaría dispuesto a pagarlo mucha gente. Este valor de costo lo estaría dispuesto a asumir mucha gente. O sea que mucha gente estaría dispuesta a viajar por este costo. Pero resulta que si toda esta gente viaja, entonces el costo que puede ofrecer el sistema es este de alto. Entonces, vean que ahí todavía no tenemos un equilibrio. Si toda esta gente viajara, ese sería el costo. Entonces, al ser el costo tan alto, ese costo tan alto, hay muy poca gente que está dispuesta a pagarla. Apenas muy poquita gente. Entonces, menos gente va a viajar. De tal manera que esto no estaría en equilibrio, ¿verdad? Hay determinados valores de cantidad de viajes donde no hay un equilibrio entre el costo que ofrece el sistema y el costo que la gente está dispuesta a pagar. Y así va a ocurrir en un montón de puntos, pero aquí, donde las dos curvas se cruzan, coincide, para esta cantidad de viajes coincide que esas personas están dispuestas a pagar exactamente el costo que el sistema ofrece. Entonces, en teoría, este sería el punto de equilibrio o lo que llamamos el patrón de flujos. El patrón de flujos me dice cuántas personas, bueno, me identifica los viajes que se realizan y me dice a qué costo se realizan esos viajes. ¿Verdad? Esa sería nuestra intención, poder modelar la demanda, azul esta, la oferta roja, y encontrar ese patrón de flujo de color verde. Los viajes y el costo al que se realiza. Esa sería nuestra tarea. Bien, pero nuestra tarea va más allá de hacer esto. Sí, vamos a, entonces, gastarnos una buena cantidad del semestre, todo el semestre tratando de hacer este dibujito, llevarlo a la práctica. Pero además, eso nos habilita no solo para lograr encontrar ese valor, sino que nos habilita esa herramienta como una herramienta de planificación y de estudio del sistema. Porque finalmente todo esto lo quiero hacer porque yo necesito modelar el sistema y necesito saber qué es lo que va a ocurrir, pero con el objetivo de poder yo manipular el fenómeno para lograr, recordemos, que se haga la mayor cantidad de viajes al menor costo posible y generando la menor cantidad de impactos, ¿verdad? Que eso de los impactos no está representado aquí, tendría yo que representarlo a través de, ok, para este patrón de flujos, ¿cuáles son los impactos o externalidades que genera? ¿Verdad? Que ya se sale aquí del gráfico esto, ya es un análisis adicional. Pero, entonces, esa es la intención, modelar esto, tener la herramienta que me permite encontrar esta cosa, y entonces, ¿qué puedo hacer yo en el sistema? Bueno, yo voy a tener muchas alternativas, ¿verdad? Que es un poco lo que la intención de que discutamos también el día de hoy, ya lo estuvimos viendo, vamos a brincarme esto un poquito para pasarme a, no, eso es en la otra clase. La clase
Porque en realidad lo que yo quiero hacer, como dice aquí en esta imagen, es cómo puedo yo intervenir en el sistema para lograr ese objetivo, esos objetivos que hablábamos. Lograr que se haga la mayor cantidad de actividades o la mayor cantidad de viajes. La mayor cantidad de viajes implica mayor cantidad de actividades. Que el traslado para realizar esas actividades sea un costo más bajo y generar el menor impacto posible. Entonces, existen varias opciones o alternativas, algunas sobre infraestructura, como hemos visto, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, para mejorar la congestión en determinadas zonas de la ciudad, pues hacer eso, ¿verdad? Hacer pasos a desnivel e invertir una gran cantidad de dinero en infraestructura para que esos nudos o esos cruces en esos sitios se hagan de una manera muy eficiente, muy rápido y nadie tenga ahí que detenerse. ¿Verdad? De alguna manera un poquito algo de lo que ya ustedes mencionaron que estamos haciendo en algunos sitios en circunvalación, unos pasos a desnivel, enterramos circunvalación por debajo, arriba ponemos unas rotondas, hacemos unas rampas, en otros lados ponemos semáforos, qué sé yo, hacemos una serie de inversiones en infraestructura. Esa es una alternativa posible, es esa, invertir en más infraestructura. Por otro lado, yo podría pretender no hacer eso, ¿verdad? Y sino más bien tratar de tener una infraestructura distinta, ¿verdad? Con eso en muchas ciudades está sucediendo. Ahora les puedo compartir un video de que más bien en algunas ciudades que han hecho viaductos urbanos, es decir, de esos pasos a desnivel por todas partes, a distintos niveles para cruzar la ciudad, para que los vehículos puedan ir de un lado al otro de una manera expedita, sin tener que meterse en la congestión de la ciudad. Bueno, algunas ciudades se han dado cuenta que a largo plazo lo que han hecho es utilizar espacios urbanos muy valiosos en términos del uso que se les pudo haber dado para construir infraestructura para que se muevan carros. Y eso no ha resuelto el problema de congestión en la ciudad. Al contrario, puede ser que lo agrave, porque vean qué curioso lo que sucede. Vamos a anotar aquí con esto, con lo que acabamos, con esa herramienta sencilla que acabamos de ver. Vean que vamos a imaginarnos lo siguiente. Aquí teníamos viajes y aquí teníamos costo. Entonces, por aquí teníamos una curva de demanda. Vamos a suponer que yo tenía una curva de capacidad que era esta. ¿Okay? Y que teníamos una capacidad de esta magnitud. Esta es mi oferta. Pero resulta que, como vimos, la demanda va variando año con año, simplemente porque hay más población, hay más gente, va creciendo y entonces la demanda va a crecer de un año a otro y vuelve a crecer. Entonces, al ir creciendo la demanda con esta oferta que teníamos, nos vamos acercando cada vez más a la capacidad del sistema, ¿verdad? Lo vemos aquí y ya estamos prácticamente en la capacidad del sistema. Y eso va generando incremento de costos, ¿verdad? Aquí creció el costo, aquí creció, y aquí creció. Entonces tuvimos costo creciente, lo cual no es deseable. Está bien, queremos que se hagan más viajes, pero resulta que no queremos que el costo aumente, porque el sistema está siendo muy ineficiente. Aquí está pasando algo que no queríamos. Entonces, la solución sencilla, normal, es, pues hagamos esto. Hagamos más infraestructura. Entonces la gente se le ocurre, necesitamos un viaducto que atraviese San José desde la Sabana hasta el otro lado de San Pedro para que la gente se suba en ese puente o en un túnel y atraviese la ciudad, y la cruce y no tenga congestión en ninguna intersección. O, en fin, ¿verdad? O hagamos más pasos a desnivel, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Construyamos una infraestructura con mayor capacidad.
Ok, entonces vamos a aumentar la capacidad. Vamos a ponerle esta capacidad. Vamos a pasar de esta capacidad a esta. Ok, entonces hacemos una infraestructura que tiene esta curva nueva de nivel de servicio. O incluso mayor. No importa, podemos hacer, bueno, en lugar de esa, esta otra. ¿Okay? Pero resulta que vamos a suponer que la demanda con base en la cual vamos a tener la referencia de lo que ocurre es esta. Que esta curva. ¿Verdad? Antes vimos aquí cambios en la demanda. Pasamos de la curva 1 a la curva 2 a la curva 3. Ahí la demanda fue aumentando y ya vimos el impacto que generó. Más viajes, costos más altos. Pero ahora lo que queremos ver es qué sucede con un cambio en la oferta. Entonces vamos a dejar tranquila la demanda, la vamos a dejar ya en este nivel. Vamos a suponer que mientras construyo la infraestructura y la echo a andar, teóricamente vamos a suponer la demanda no va a cambiar porque lo que quiero ver es el efecto que genera el cambio en la oferta. Nada más, no el cambio, no la combinación de las dos cosas. Entonces dejamos esta demanda quieta. Entonces, ¿qué pasa si yo construyo una infraestructura? Bueno, fíjense que con la misma demanda, vean que la demanda de la curva número 3, con esa demanda número 3, teníamos ya este nivel de cantidad de viajes. Sin cambiar la demanda, de nuevo, y repito muchas veces para que quede bien claro, la demanda la vamos a dejar quieta. Solo cambio la oferta. Paso de esta oferta 1, vamos a decir que esta es la oferta 2, estaba probando varias cosas, pero la vamos a cambiar a la oferta 3. Yo cambio la oferta y con la misma demanda, igual se van a hacer más viajes. Aumentó la cantidad demandada. Vean que el cambio, repito, hice un cambio en la infraestructura, en la oferta. Entonces la demanda no cambió, sigue siendo la misma, es la misma curva, pero aumenta la cantidad demandada, la cantidad de viajes. Y podríamos tener la muy mala suerte de que esa cantidad de viajes nueva podría estar inmediatamente muy cerca de la capacidad nueva que yo le di a la infraestructura. Entonces no resolví nada. Sí es cierto, bajó un poquito el costo de aquí a aquí, pero sigue siendo un costo muy alto. Seguimos teniendo problemas de congestión y tráfico, a pesar de que hice una inversión millonaria enorme en dotar de más capacidad a la infraestructura. Bueno, eso es lo que ocurre y lo que se ha dado cuenta la gente en el mundo, que no necesariamente el generar estas inversiones tan grandes en infraestructura resuelven el problema, porque inmediatamente le das más capacidad al sistema, se van a realizar inmediatamente con la misma demanda, sin que cambie el sistema de actividades, se van a hacer más viajes. Porque la curva de demanda, como vimos, tiene ese comportamiento. ¿No? Usted me da más capacidad y me baja el nivel de servicio, o sea, me mejora el nivel de servicio, me da menos costo, pues inmediatamente se hacen más viajes. ¿Verdad? Es la forma que tiene esta curva. Sin que la demanda cambie, sin que haya más gente, sin que usted haga cambios en el sistema de actividad, ni construya más moles, ni más, no, con lo mismo que hay, se van a hacer más viajes. Entonces, digamos que es un monstruo voraz que te exige cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y normalmente es el enfoque que tenemos para la solución del problema, ¿no? Ustedes van a escuchar en las noticias cuando se habla del problema de congestión en la ciudad y que ya no cabemos.
Entonces, la crítica es que tenemos un sistema de carreteras de hace no sé cuántas décadas, de hace más de 20, 30 años que no se construye más infraestructura. Tenemos las mismas carreteras con los mismos carriles. Entonces, ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad? Así no se va a resolver el problema, ¿no? Entonces, siempre la mirada está puesta en como si solamente como opción tuviéramos opciones de transporte. Bueno, opciones de infraestructura. Y que entonces lo que hay que hacer es más carreteras y puente sobre puente. En algunas ocasiones eso sí puede ser una buena solución, puede mejorar la dinámica de la estructuración de los viajes que hay en la ciudad. En el caso de las inversiones que se están haciendo en circunvalación, yo creo que son una buena alternativa. De hecho, circunvalación, desde que se pensó, se planificó, debió haberse construido primero la parte norte de circunvalación, porque una gran cantidad de viajes lo que está haciendo es, digamos que cruzando la ciudad de un lado al otro, y por circunvalación norte se llega de una manera más corta, más rápida a distribuir esos viajes. Sin embargo, se construyó circunvalación sur porque la persona que era dueña de todos esos terrenos, pues entendía mejor que los ingenieros de transporte esta dinámica, y él sabía que si él donaba una pequeña parte de esos terrenos para que construyeran la infraestructura de circunvalación, eso iba a generar todos esos viajes por ahí, lo que generaba un gran potencial de desarrollo a todos esos terrenos, ¿verdad? Era un negocio. Regalar los terrenos para hacer la carretera era un negocio que luego él iba a explotar. Y así fue como sucedió y durante muchos años. Entonces hemos tenido circunvalación sur funcionando, pero cuando realmente lo que ocupaba era circunvalación. Entonces en este caso yo siento que eso es una buena solución que va a mejorar completamente la dinámica y el patrón de viajes en la ciudad. Pero en otras ciudades lo que se han ido dando cuenta es que el construir y construir y construir y construir autopistas y viaductos y puente sobre puente no llega a resolver el problema. México es una ciudad donde eso también ha pasado. Hay muchas vías de estas expresas que han construido, además con tarifas de costo, digamos, muy altas para utilizarlas. Y sin embargo, el problema de congestión continúa. Algunas ciudades lo que han hecho entonces es incluso ponerse a derribar esas autopistas y esos viaductos, porque es claro, y a un costo altísimo, ¿verdad? Lo que implicó construirlas para luego derribarlas. Pero resulta que si uno quita infraestructura, es como devolver la pelotita, ¿verdad? Es como irnos más bien de la O3 a la O1, ¿verdad? Estoy reduciendo la infraestructura, reduzco la capacidad y pasa todo lo contrario, ¿verdad? Si antes al aumentar la capacidad, al aumentar la infraestructura, aumentaba esta cantidad de viajes, el volumen de tráfico en la ciudad, al quitarla va a disminuir. Claro, esto tiene que ir acompañado, porque recordemos que nuestro interés es que se haga la mayor cantidad de viajes posible, porque entonces estamos incentivando mayor actividad económica. Entonces yo no quiero que los viajes se dejen de hacer. En este caso, si estamos hablando de carreteras, lo que quiero es que hayan menos carros, no menos viajes. Entonces, a la par, pues obviamente debo tener algo alternativo para que los viajes se sigan haciendo, lo que implicaría, por ejemplo, un mejor nivel de sistema de transporte público, como vimos la vez anterior, ¿verdad? Cómo ir planificando también el desarrollo de la ciudad y los sistemas de transporte público de mayor capacidad para efectos de que se sigan haciendo los viajes, incluso más viajes, pero a través de ese sistema que es más eficiente y no sature yo la ciudad. No requiera yo infraestructuras de este tipo y pueda dedicar más espacio a zonas verdes, a parques y a otros usos, digamos, con un mayor valor que le generan una mayor riqueza urbanística a la ciudad y aumentar la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de vida. Entonces hay alternativas, ¿verdad? No siempre es malo construir infraestructura, pero no es lo único que se puede hacer y hay otras alternativas.
Entonces, tenemos alternativas desde, mencionamos, desde opciones de transporte en términos de infraestructura, pero también tenemos opciones también desde el sistema de transporte en términos de los vehículos, ¿verdad? Nosotros podemos mejorar las flotas, podemos cambiar y poner vehículos en lugar de tratar de que todo el mundo se mueva en carro, poner métodos alternativos de transporte, que incluso podrían ser métodos no consumibles de combustible como la bicicleta, ¿no? O incluso que la gente camine. Pero para que la gente camine tienen que ser distancias razonables y por lo tanto las actividades deben estar a distancias caminables y el diseño de la ciudad y de los nuevos desarrollos deberían pensar en eso, en que las cosas queden a distancias caminables para promover no solamente el sistema de actividades, sino también la salud de las personas, o no como en este caso, que el señor ahí se la tiene que ir jugando, no sé si va en bicicleta o en moto, pero supongamos que sea una bicicleta, sino que también haya condiciones adecuadas y una infraestructura adecuada para que esos otros modos de transporte también se puedan desplazar. ¿Cómo está la infraestructura para la movilización, movilidad peatonal o movilidad ciclista en nuestra ciudad o en los lugares donde vivimos? ¿Tienen las condiciones adecuadas o no? La infraestructura para el transporte público. Las paradas son adecuadas y tiene condiciones para que la gente pueda subir y bajar de manera cómoda a ese sistema de transporte. Hay que echarle una mirada a esos detalles, porque a veces tenemos el sesgo muy frecuente de construir las carreteras y las carreteras y las calles y las calles y nos enfocamos en la gente que se mueve en automóvil y no la gente que se mueve a pie. Les pongo un ejemplo muy claro de la infraestructura que se está construyendo. Revisando el diseño de Circunvalación Norte, sobre la ruta 32 va a ir un intercambio ¿verdad? También hay en dos niveles donde tenemos en el nivel superior una rotonda. Abajo pasa la ruta 32 y atravesando la Circunvalación Norte. Hay muchas personas que pues viven del lado de Tibás y hay zonas de trabajo aquí del otro lado de la carretera de la 32 en San José. Hay una zona industrial importante. Y resulta que pues ahí hay gente que se desplaza caminando. Entonces, en el diseño de la rotonda consideraron los pasos peatonales. Muy bien, entonces usted ve el plano y ve, pues sí, pasos peatonales. Qué bueno. Pues resulta que el diseño está tan mal hecho porque no están pensando realmente en el peatón, nada más dijeron que vea que poner pasos peatonales, entonces dibujaron ahí unas pasos de cebra. Pero resulta que a las personas se les estaba obligando con el diseño que se hizo a que se metieran dentro de la rotonda para poder cruzar, porque no hay forma de pasar de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que caminar, cruza una rampa y se tiene que meter dentro de la rotonda, dentro de los carriles de la rotonda, caminar por ahí para poder atravesar al otro lado. Pero bueno, eso no es lo peor, porque ahí estaríamos suponiendo que la persona llegó arriba a la rotonda. Bueno, no hay forma de llegar a la rotonda desde el nivel inferior. O sea, la gente para poder atravesar la ruta 32, quienes diseñaron eso, se están imaginando que la persona se sube por una de las rampas vehiculares para pasar de la 32 arriba hasta el nivel superior de la rotonda para luego meterse en la rotonda, pasar al otro lado y luego bajar. Nadie va a hacer eso porque además no hay forma de llegarle ahí. Entonces, ese es un ejemplo en donde realmente se demuestra que no estamos nosotros pensando adecuadamente a la hora de realizar los diseños como ingenieros de infraestructura en los usuarios y resolver el problema a todos los usuarios. Si bien es cierto, el proyecto principalmente tiene que ver con un viaducto, que queremos mover carros por ahí, bueno, hay otros usuarios a los cuales también tenemos que resolverles el problema.
Entonces eso es muy común, ¿verdad? Y se nos olvida esa persona y no pensamos en el desarrollo adecuado de la infraestructura. O ponemos buses, pero no pensamos en que donde pusimos la parada no hay acera y hay un desnivel entre la calle y el terreno natural por donde viene la gente. Y a lo mejor hay personas ancianas o con alguna dificultad, no todos son jóvenes y ágiles, que puedan estarse subiendo a las gradas del bus, ¿verdad? Y sorteando esos desniveles. Bueno, no pensamos a veces en esos elementos de infraestructura porque estamos pensando nada más en resolver el problema para que los carros se muevan. Bien, entonces eso es parte también de infraestructura y eso hay que pensarlo y que tiene que ser obviamente acorde a darle solución a todos los usuarios que necesitamos movilizar. Porque algo importante que tal vez me gustaría recalcar es que nuestro problema no es, lo que nosotros queremos resolver no es cómo movemos la mayor cantidad de vehículos, de carros, no. Nuestro problema está en resolver el problema de movilidad de las personas y de las mercaderías para que se vayan desde el origen al destino en donde esas personas necesitan estar y esas mercaderías o esos materiales necesitan estar. Eso es lo que nosotros movemos. Personas y o mercadería, ¿verdad? El vehículo, los vehículos son una parte de los elementos que yo utilizo para hacer esa movilización. Pero mi enfoque no está en mover la mayor cantidad de carros, sino mercaderías y personas. Entonces, en esa línea, debería yo como ingeniero pensar en cuál es la solución más eficiente para eso. Eficiente desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista económico, ¿verdad? ¿Cómo logro yo mover la mayor cantidad al menor costo posible y de inversión posible? Y de forma eficiente. Si pensamos de esa manera, entonces la solución lógica es en que yo debería incentivar en la mayor medida el uso de transporte público. ¿Por qué? Porque son vehículos más eficientes. Movilizan una mayor cantidad de personas y a un costo por persona bajísimo, mucho más bajo que el que hace un automóvil. Y además generando una externalidad más baja, porque va a consumir menos combustible y va a contaminar menos por persona. ¿Okay? Pero bueno, existen distintas tecnologías también de transporte que yo puedo usar como alternativas y lo que mencionábamos ahora también. Por otro lado, recordemos, yo tengo que tratar de generar el menor impacto y externalidad posible. Tengo que resolver el problema de movilización para todos los usuarios y debo mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Porque también, como decíamos, construir autopistas y desniveles, etcétera, es un uso intensivo de recursos, tanto financieros para construir las obras, como el uso del suelo, ¿verdad? El espacio público o el terreno es un bien limitado. Yo tengo que decidir muy bien cómo lo utilizo. O lo utilizo para poner infraestructura para mover carros, o lo utilizo en otras cosas. Dentro de una ciudad, por ejemplo. Normalmente en los centros de la ciudad va a tender a haber congestión vehicular. Entonces yo diría, bueno, hagamos más calles, expropiemos terrenos, tiremos propiedades porque necesito más carriles para acomodar más carros para que se muevan. O bien podría decir, no, cerremos las calles, hagamos las aceras más amplias y por aquí vamos a tener una restricción de circulación vehicular mucho mayor, muy alta, incluso hasta podríamos llegar a zonas dentro de la ciudad, prohibir la circulación completa de los vehículos. Con eso, al reducir la capacidad de la infraestructura para los vehículos, voy a desincentivar, va a disminuir evidentemente la cantidad de vehículos que pasen por ahí. ¿Y eso es malo? No, no necesariamente, porque el uso del suelo lo puedo hacer tan atractivo que más bien incentiva que las personas se bajen del carro y vayan allí
a comer, si el espacio es bonito, si tengo un diseño urbano bonito, con parques, con aceras y restaurantes y cosas, ¿no? Entonces, lo que no se nos tiene que quitar de la cabeza es que yo lo que estoy incentivando es que se realicen esas actividades económicas, que la gente se interese y se pueda movilizar para que haga esas actividades a través de diseños y usos de espacios y de infraestructura y de servicios de transporte. Pero yo no estoy al servicio de la infraestructura y de los servicios de transporte, sino al servicio de las actividades y de la movilización de las personas. Hay que cambiarlo. Entonces, en algunas zonas de las ciudades, a mí no me interesa que pasen carros. Me interesa más bien que se muevan personas caminando por ahí. Y para reducir además el riesgo de la circulación de los vehículos en esas zonas, entonces hay una serie de medidas, aquí vienen algunos ejemplos, pero una serie de medidas, hay muchas más que ustedes podrían revisar si están interesados, conocidas como pacificación de carreteras o pacificación de zonas urbanas o lo que es la definición de zonas 30, etc. En donde yo más bien lo que hago es complicar bastante la circulación de los vehículos en esas zonas, porque a mí lo que me interesa es que las personas allí caminen, anden en bicicleta y el espacio disponible se utilice para las personas, no para los vehículos. Entonces, hay una serie de medidas también y de gestión que yo puedo hacer para que eso suceda. Una cosa curiosa, cuando se construyó la ampliación de la Ruta 2, pasando allá por Pérez Celedón, cuando uno termina de bajar el Cerro de la Muerte, llega a Pérez Celedón, pasa primero por un tramo de vía, que es un tramo de vía urbano. Uno inmediatamente se da cuenta de que ya se salió de la carretera, propiamente como carretera, que está priorizada para el vehículo, y está llegando a una zona urbana. Porque cambia la sección típica de carretera de varios carriles de un lado para el otro, ya como carretera propiamente, a un bulevar. Entonces hay una zona verde en medio, hay aceras a los lados, hay comercio, etc. Hay un cambio completo de la sección transversal que es, le envía un mensaje al cerebro de que ya usted está ya no está en una carretera abierta, está en una ciudad. Y eso hace que inmediatamente las velocidades de circulación de los vehículos bajen y se den cuenta que tienen que tener cuidado porque pueden haber personas cruzando la calle, etc. Pero resulta que despuesito de eso se hace la ampliación. Todavía estamos al frente del medio de la ciudad, en medio de Pérez Celedón, y se les ocurre hacer una ampliación de la carretera a 5 carriles, 2 carriles por un lado, otro. Volvieron a hacerle una sección transversal, además recta, con visibilidad de larga distancia, que le manda inmediatamente la señal al cerebro de que aumente la velocidad. Resultado, probablemente el tramo más mortal que hubo durante varios años en el país. La gente aumentó la velocidad, había personas caminando, escuelas de un lado, niños que viven del otro lado, personas que tienen que cruzar porque están en medio de la ciudad, y en medio una calle que incentivaba a correr. Es una cantidad de muertos impresionante todos los meses, de gente atropellada, ciclistas, etc. Porque no se entendió que ahí el diseño tenía que ser otro. ¿Okay? Bueno, entonces esas son cosas también que hay que tomar en consideración. Bueno, y hasta aquí fíjense que hemos hablado solamente de opciones de transporte. Sin embargo, como hemos visto, yo puedo gestionar también el sistema con alternativas no solamente manipulando o haciendo cambios en T, sino que también puedo gestionar A. Puedo gestionar el sistema de actividades, ¿no? Y puedo tomar medidas como, por ejemplo, generar algunos horarios diferenciados, por ejemplo, de ingreso de trabajo o salida de los trabajos por lo menos en lo que son instituciones públicas, con lo cual yo
diferencio la hora a la que inician las actividades. Ahora estoy gestionando el sistema de actividades, a las que inician las actividades en ciertos lugares, en ciertas instituciones, haciendo una diferenciación horaria, con lo cual yo disperso a lo largo del tiempo la necesidad de movilización. Y entonces reduzco la presión de tráfico o de viajes en determinadas horas, ¿verdad? Disperso de esa movilización, lo cual me genera entonces una presión más baja sobre la capacidad que requiere el sistema de transporte para poder mover esa cantidad de personas. Eso es una cosa. La otra medida que estuvimos estudiando la otra vez, que es el desarrollo urbano, pero con una visión de que se haga de manera tal que esté cercano al desarrollo o a los principales sistemas de transporte público. El desarrollo basado en sistemas de transporte público, el desarrollo urbano. Hago lugares densos donde muchas de las actividades estén cercanas, lo que significa que yo las puedo realizar sin la necesidad de desplazarme, sin necesidad de viajar largas distancias, que me requiera tener vehículo para ir al supermercado, para ir a cortarme el pelo, para comprar las cosas que necesito en mi casa, una serie de actividades que estén muy cercanas a distancias caminables o en bicicleta, o si me voy a desplazar en vehículo, pero que sean una distancia corta, no hacer largas distancias como muchas de las ciudades de Estados Unidos, que implican todo está lejos y para cualquier cosa que uno haga tiene que moverse en carro. Bueno, no, al contrario, ya algunas ciudades están, como vimos en el video, tratando de cambiar eso. Pues ciudades densas con muchas actividades de esas necesidades que se cubran para la gente que vive allí, pero además el desarrollo cerca de los sistemas de transporte público. Para que, ok, si usted tiene que ir a la ciudad, se tiene que desplazar y tiene que trabajar, hágalo. Pero ¿para qué va a llevar el carro y se va a meter en la congestión en la ciudad? Aquí tiene un sistema de transporte eficiente, cercano, barato, que le permite llegar allá y disfrutar el tiempo de una mejor manera, ¿no? Entonces, hay también entonces alternativas de gestión, de gestión del sistema a través de modificaciones o cambios o planificación y desarrollo de el sistema de actividades. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No. Bueno, vamos a partir ya de ahora. Voy a hacer una pequeña explicación, introducción, pero lo vamos a desarrollar ya en forma la próxima clase. Y es sobre, ya vamos a comenzar a ver algunos pequeños modelos o algunos conceptos para tratar de modelar lo que decíamos que era, vamos a ver, esto, ¿no? Recordemos que teníamos entonces, por un lado, ya vimos hoy, cómo la demanda está asociada al sistema de actividades y queremos entonces derivar esas curvas de demanda para poder modelar este fenómeno. Y por otro lado tenemos el sistema de transporte que tiene asociado una curva de nivel de servicio. La relación de corto plazo entre esa demanda y esa oferta me genera a mí el patrón de flujos, o sea, cuántos viajes o los viajes que se realizan en el sistema y al costo al cual se realizan esos viajes. Entonces, vamos a ver un modelo sencillo. En este caso, va a ser de transporte, sobre todo de mercaderías, de productos. Todavía no vamos a entrar a la parte de transporte urbano, pero es para ir comprendiendo, digamos, esta relación entre el sistema de actividades y la demanda. Y vamos a derivar a partir de la demanda de bienes una demanda de transporte. Ya dijimos, ¿de dónde surge la demanda? De las actividades que se realizan aquí, de la
oferta y demanda de bienes y servicios que se dan en el sistema de actividades y de la separación espacial que hay entre ese punto de oferta y ese punto de demanda. Entonces, de ahí surge la necesidad de mover personas o mercaderías o productos y, por lo tanto, la curva de demanda de transporte. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo con lo que se conoce como vamos a ver, acá. Un modelo de 2 localidades aisladas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nuestro sistema de actividades está dado por 2 regiones, ¿verdad?, que están espacialmente separadas. Tenemos, por ejemplo, acá la región número 1 y por acá la región número 2. Están separadas físicamente y vamos a suponer que, por lo menos de manera inicial, no existe un sistema de transporte entre que una o permita movilizarse entre la región 1 y la región 2. Sin sistema de transporte. Entonces, no hay ningún viaje. Actualmente, el patrón de flujos es 0. No hay viajes, no hay nadie que se mueva de 1 a 2. Porque no existe ese sistema de transporte. Bueno, en este caso vamos a hablar de mercaderías, de algún producto en particular, y entonces no hay comercio entre las 2 regiones o las 2 ciudades o países, porque no hay ningún sistema de transporte que ofrezca llevar ese producto de un lado al otro. Pero vamos a ver que eso no significa que no haya demanda por ese producto entre las regiones. Entonces, el problema va a partir suponiendo estas condiciones que les acabo de mencionar y además utilizando algún producto en particular, cualquiera que a ustedes se les ocurra. No sé, tal vez alguien que me quiera dar un ejemplo, que me diga un producto, cualquiera. ¿Qué podría ser? Están ahí todavía. Sí, profe, no sé, tal vez por inventar huevos de gallina o algo así. Huevos. Sí. Está bien, perfecto. Huevos de gallina. Ese, como cualquiera, es un producto. Entonces vamos a suponer que en cada una de estas regiones se producen huevos y hay una demanda por esos huevos. Todo el mundo desayuna, la mayoría desayuna huevos en la mañana y entonces hay una oferta y una demanda de huevos en cada una de las 2 regiones. Esas son ofertas y demandas de bienes, de ese producto en particular. ¿Sí? La gente come huevos y hay apicultores que los producen en cada una de las regiones. Con diferencias, claramente está en cada región porque no viven las mismas personas en términos de cantidad ni tampoco de los gustos, ¿verdad? En alguna de las 2 regiones habrá gente, o en una de las 2 regiones a lo mejor las personas les gustan más los huevos que en la otra no, prefieren desayunar otra cosa. Pero entonces hay diferencias en términos de la demanda de huevos que hay por, como les decía, por la población. No van a tener necesariamente la misma población ni necesariamente los mismos gustos y preferencias, así que hay diferencias en las demandas de huevos. También en la oferta de huevos. No necesariamente hay la misma cantidad de productores y a lo mejor hay productores más eficientes que otros. Las gallinas no son las mismas y unas ponen más huevos que otras y las cuidan mejor. Entonces hay una oferta de huevos y una demanda de huevos en cada región. Y son
distintas, ¿no? Entonces vamos a partir de allí, que son estas curvas de oferta y de demanda, en este caso de huevos. Entonces, en cada una de las regiones, de manera independiente y individual y distinta, hay un equilibrio entre esa oferta y esa demanda de huevos. Una oferta y demanda de bienes que son diferentes. Entonces vamos a tener eso. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a partir, si estas son curvas de oferta, estoy aquí dibujando o voy a dibujar curvas de oferta y demanda en cada localidad, pero seguimos con este bien que estamos estudiando, que son los huevos. Entonces vamos a tener algo como esto, por ejemplo. Aquí esta es la cantidad y por aquí el costo de los huevos. Entonces, por un lado vamos a tener una curva de demanda. Vamos a decir, por ejemplo, que esta es la región 1 y esta es la región 2. En el caso de la región 1, la demanda va a ser esta. Entonces, aquí parece que a la gente le gustan mucho los huevos y entonces están dispuestos a pagar precios muy altos, ¿verdad? Entonces, bueno, aún a estos, bueno, o más bien aquí en la región 2, fíjense que, por ejemplo, en cada una de ellas teníamos entonces una demanda de huevos que está representada por estas curvas. En ambos casos, bueno, precios altos de los huevos están dispuestos a consumir o a pagarlos pocas personas. Al reducirse el precio del huevo, más personas están dispuestas a pagarlo. En este caso, por ejemplo, vemos, si hiciéramos una línea aquí, fíjense que esta cantidad de personas, en el caso de la región número 1, están dispuestos a pagar precios más altos que los de la región número 2. Esta misma cantidad de personas pagarían hasta este precio, pero en la región número 1 pagaría un precio más alto. Entonces eso implica que en la región 1 tienen una mayor preferencia por el consumo de huevos. La demanda es más alta allí. Una duda. Sí. Eso no es lo que pasa, bueno, un poco con los agregados, que los traen como de la zona de Guapiles. Ajá. Sí. Que digamos, que los consumen más acá, bueno, no sé si se consumen más, pero se usan más en San José y en otras partes, entonces son necesarios traerlos desde otra región. Y lo que pasa también es que los agregados que se producen en Guapiles, en esa región, son agregados de muy alta calidad. En general, el país, como ustedes saben, nosotros somos tierras relativamente nuevas y entonces digamos que los materiales no necesariamente en todo el país tienen las mismas características y calidades. Los que vienen de Guapiles, los que salen ahí de Río, son materiales de muy alta calidad y cuesta conseguirlos en otros lugares, sobre todo digamos que sean de río, que son de fácil extracción. Por ejemplo, en la ruta 1, en toda esta ampliación que se está haciendo, que se hizo en Cañas, Liberia y ahora hasta una ampliación que es ahí de Cañas, Limonal y Limonal Barranca, todo ese tramo. Ahí en general no hay, los materiales que se sacan de los ríos en general no son de buena calidad. Entonces, ahí sí no hay que irse a extraerlo, digamos, de tajo y conseguir algún tajo que tampoco son fáciles de conseguir. Lo mismo pasa en el resto, digamos, de San José, de la ciudad. Tampoco hay tantas fuentes de materiales de buena calidad, entonces se demanda muchísimo esos materiales de Guapiles. Pero efectivamente, digamos que ese es un buen ejemplo de algo que puede estar sucediendo con este ejemplo, ¿verdad? A lo mejor ahí lo que está ocurriendo no es tanto desde el punto de vista de la demanda, sino desde el punto de vista de la oferta, ¿verdad? Donde hay una oferta muy baja de materiales de estos necesarios en una región
la oferta está en otro y necesitamos llevarlos y transportarlos. Ese sería un buen ejemplo. Ahora, imagínese usted que no existe la ruta 32, ¿no? Que esa carretera no existiera y no hubiera forma, tampoco hubiera tren, no hubiera nada, no hubiera, fuera Guapiles y este es, digamos, el Valle Central o el resto del país. Si no tenemos un sistema de transporte, bueno, aquí hay una muy buena oferta de materiales, aquí hay una necesidad de esos materiales, una demanda. Aquí se la van a tener que jugar con lo que hay aquí cerca y a lo mejor es una oferta muy pequeña, como decía. Se pueden conseguir, pero a un costo muy alto y en pocas cantidades. Mientras que aquí tenemos una buena producción, una oferta muy alta, una mayor cantidad se puede producir y a lo mejor a costos más bajos. Entonces, bajo ese escenario hipotético que no existiera la carretera, ni el tren, ni nada, entonces no hay movilización de los materiales desde Guapiles a la zona central porque no se puede, porque no hay cómo llevarlos. Pero eso no significa que no haya demanda de esos productos aquí. Ese sería un buen ejemplo. Bueno, entonces, bajo esa línea, entonces veíamos que las demandas pueden ser diferentes. Volviendo al tema de los materiales, a lo mejor en Guapiles no hay desarrollo de obra tan intensiva como puede haber en esta zona, pero sí hay oferta alta de material, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, en ese caso, aquí tenemos por otro lado la curva de oferta. La curva de oferta es cómo es que ese producto, los huevos o los materiales, se producen en cada lugar. Y las curvas de oferta, cuando son curvas de bienes, y vamos a suponer que los mercados son perfectos, es decir, que hay muchos productores de ese bien, las curvas de oferta representan a qué precio yo pondría ese producto en el mercado a la venta, ¿verdad? Le pongo un precio unitario. Y esas curvas se determinan a través de la curva de costo marginal de producción. ¿Qué es el costo marginal de producción? Bueno, que dependiendo de la cantidad de bienes, deme un momentito, por favor. Bien, les decía entonces que la curva de oferta se desarrolla a través de el costo marginal de producción. Entonces les decía, según sea la cantidad del producto que, valga la redundancia, se está produciendo, se está fabricando, voy a tener un costo diferente. En términos generales, para producir mayores cantidades de un bien, los costos van en incremento, generalmente, ¿verdad? A menos de que haya algún efecto ¿cómo se llama? De economía de escala, pero si no es así, producir más implica tener a lo mejor más mano de obra, consumir más electricidad, necesito más espacio, necesito más materias primas, cada vez traer mayores cantidades puede ser más costoso, a lo mejor tengo que poner, como les decía, más maquinaria. Entonces, por lo general, a medida que se aumenta la cantidad de producción, el costo total de producción aumenta. También los costos promedios de producción, o sea, el costo por unidad es más alto y hay que hacer más inversiones. El costo marginal de producción sería la derivada del costo total respecto a la cantidad producida, o sea, la derivada del costo total respecto a X, donde X es la cantidad producida. Esa derivada es el costo marginal de producción, es decir, en cuanto me incrementa marginalmente el costo total por una unidad adicional
producida. Entonces sería así, ¿no? El costo marginal igual a la derivada del costo total con respecto a X, cantidad producida. Esta curva es la que representa, en el caso de los bienes, de producción de bienes, la curva de oferta. Estas curvas de aquí son costos marginales de producción. Entonces, ¿qué me está diciendo esta curva? Bueno, es que si yo necesito producir más, cada unidad adicional que yo produzca me genera un incremento en el costo total de producción que es creciente. Por lo tanto, el precio al que yo tengo que poner ciertas cantidades de producto en el mercado van a aumentar también. Bueno, esas son las curvas entonces de oferta. Y esas van a definir el precio unitario de los bienes. Bueno, teniendo la demanda y teniendo la oferta en cada lugar, yo podría encontrar los puntos de equilibrio, ¿no? Es decir, esos puntos que me van a decir cuánto es la cantidad C1. Bueno, llamémoslo diferente. Llamémoslo esto X para que no se confunda con precio. Vamos a ponerle más bien entonces. Vamos a poner aquí cuánto es la cantidad, vamos a decir X1, de huevos que se van a vender en esta localidad y cuál va a ser el precio al que esos huevos se venden en la localidad 1. Lo mismo en la localidad 2, X2 y P2. Bien. Entonces, ese sería entonces nuestras curvas de oferta y demanda y los precios y cantidades de equilibrio iniciales aislados en cada localidad en lo que vamos a llamar el mercado de bienes, en este caso el mercado de los huevos. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? Que al tener estos equilibrios, nosotros vamos a darnos cuenta que existe una diferencia de precios. En este caso, el precio en la localidad 1 es mayor que el precio en la localidad 2. P1 mayor que P2. Esta condición es la que me va a mí a generar el potencial de negocio, un potencial de mercado. Porque al tener un precio más bajo en la región 1, respecto al precio, sí, aquí hay un precio más alto que en la región 2, los productores de la región 2 tendrían la posibilidad de, ¿qué pasa si yo llevo mi producto y lo vendo aquí? Yo puedo producir un poquito más, aunque me va a salir un poquito más caro, yo podría llevarlo y aquí me lo van a comprar. La gente va a estar dispuesta a comprarlo. Es más, yo lo puedo llegar a vender aquí a un precio todavía un poquito más alto de lo que lo están pagando, pero que sea rentable para mí. Ahora, esta diferencia de precios genera ese potencial de un potencial comercial y eso genera entonces una potencial de demanda de transporte de mercaderías desde 2 hasta 1. Porque existe esa diferencia de precios. Vean que todavía no he movido absolutamente nada desde 2 hasta 1. No he transportado nada. ¿Por qué no he transportado? Porque no hay sistema de transporte. Pero si existiera un sistema de transporte, seguro que se movería mercadería. Claro, en la medida tal que el precio que yo produzca en 2, al que yo produzca en 2, le sume el costo de transporte y entonces yo lo lleve y lo coloque aquí a un precio en 1 y todavía ese precio en 1 sea haya disposición a pagarlo en esta región, ¿no?
Entonces, si el precio en 2 más el costo de transporte me da el precio en 1 y ese precio en 1 todavía es razonable, me van a comprar esa mercadería que yo llevo. ¿Verdad? Ahora, ¿de qué va a depender esto? ¿De qué va a depender el costo de transporte? La oferta, exactamente. ¿Qué características tenga la infraestructura, los vehículos y cuánto cueste operarlos, etcétera, etcétera? Entonces, de la curva de oferta de transporte va a depender el precio, ¿verdad? Pero inicialmente, yo sin saber qué precio tenga, lo que va a ocurrir, lo que yo sí sé es que si el costo de transporte es muy alto, se va a transportar poco. Porque finalmente, al hacer esta suma de precios, esto más esto y nada esto de aquí, si esto es muy alto, pues entonces me va a comprar poco. Entonces se va a transportar poco. Pero si yo tengo un sistema de transporte más eficiente, más barato, si esto es bajo, la conversión de este precio de aquí para acá va a hacer que aquí me compren más. Entonces la demanda va a ser más alta. Entonces yo lo que sé, y vamos a derivar, entonces es una curva que me va a decir que sería la curva de demanda de transporte. Me dice, según sea el costo de transporte, no está definido porque como bien lo dijeron ustedes, va a depender de cuál sea el sistema que yo ponga. Pero si el costo de transporte es alto, se vende poco, pero si el costo se transporta poco, o sea, digamos sería cantidad transportada. Pero si el costo de transporte es bajo, la cantidad transportada va a ser mayor. Entonces, lo que vamos a hacer el lunes es, a partir de las curvas de oferta y demanda del bien en cada región, vamos a derivar esta curva de demanda de transporte como potencial. Finalmente, después ya vamos a decir, bueno, ¿qué pasaría si el sistema de transporte que yo ponga en este lugar es de estas características y entonces tiene esta curva de oferta? No, es más eficiente, tiene esta otra curva. Entonces, según sea el sistema de transporte que ponga, así va a ser el equilibrio y ese me va a definir qué cantidad sea una u otra se va a transportar. Me va a definir también cuál va a ser entonces el costo al que esos productos se van a transportar. Me va a definir un costo u otro. Y según sea ese costo, así van a ser los precios a los que se vendan en los lugares y se va a afectar la demanda y la oferta de transporte en la localidad de los equilibrios. Entonces, esto, aunque es un ejemplo muy sencillo, nos permite entender cómo interactúa el sistema de actividades, la oferta y demanda de bienes, cómo derivo a partir de aquí la curva de demanda y además cómo el sistema de transporte y lo eficiente que sea y los costos de transporte me van a alterar los mercados y el sistema de actividades. Entonces, de una manera muy sencilla, es casi un laboratorio teórico con un ejercicio muy fácil, me logra a mí visualizar toda esta teoría que hemos estado, de la que hemos estado hablando y cómo se relacionan todas estas cosas, ¿verdad? Oferta, demanda, el sistema de actividades y cómo una cosa puede alterar la otra, ¿no? Y es muy interesante y de ahí vamos a sacar algunas conclusiones importantes. Entonces, bueno, ese ejercicio lo vamos a desarrollar, como les decía, en la clase del día lunes. Bueno, por hoy eso sería todo. Muchas gracias por la atención y que pasen un buen día. Nos vemos, si Dios lo permite, el lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Saludos, hasta luego.